Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y CONAF presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz Noticias, este último día del mes de febrero. Antofagasta ya no lidera el ranking nacional de delitos de mayor connotación social. Sin embargo, la ciudad mantiene focos preocupantes como el comercio ilegal, que sigue en alza. En los últimos años ha ido en aumento, al igual que los delitos asociados a las drogas. Este análisis no es completamente alentador, se lo contamos en la nota de Antofagasta TV. Una baja en los delitos más graves marca el nuevo escenario de seguridad en el comercio en Antofagasta, pero la sensación de alerta no desaparece. El presidente de la Cámara de Comercio Local, Antonio Sánchez, presentó cifras actualizadas al 2025 del Centro de Estudios y Análisis del Delito, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde destacó una tendencia descendente en delitos de mayor connotación social. Según los datos expuestos, la capital regional dejó de ocupar el primer lugar histórico en tasa de estos delitos por cada 100.000 habitantes. Actualmente se ubica en el cuarto puesto a nivel nacional. Las últimas cifras que se han entregado por parte de la autoridad, y que efectivamente también es una cosa que se percibe, ha habido un avance importante en cuanto a disminución de los delitos de mayor importancia y aquellos que afectan primordialmente al comercio, como por ejemplo el hurto, ¿ya? Y efectivamente ha habido una baja importante en nuestra región en mucho de esto, en la mayoría de los delitos. En la comuna, la mayoría de los indicadores muestran descensos, aunque las incivilidades aumentaron en un 4,2%. Para el dirigente, el fenómeno más complejo sigue siendo el comercio ilegal, donde Antofagasta, según cifras expuestas, continúa en el primer lugar a nivel nacional y además con tendencia al alza. Lamentablemente hay un solo delito en el cual seguimos manteniendo el liderazgo nacional, es decir, la peor tasa por cada 100.000 habitantes del país, y que es lamentablemente el comercio ilegal, que involucra también el comercio ambulante ilegal, ¿ya? Lamentablemente ese es el único delito en el cual no hemos podido descender, y lo que es peor, ¿ya? En los últimos 4 años este delito ha ido en aumento. Sánchez sostuvo que el comercio ambulante ilegal no solo afecta al sector formal, sino que también estaría vinculado a dinámicas de mayor riesgo, como el resguardo de drogas en espacios públicos, lo que complejiza la fiscalización y persecución. En el delito que estoy hablando ahora yo respecto del comercio ilegal es donde la principal actuación le corresponde al municipio, ¿ya? Y en Antofagasta, hasta el año pasado, estas son cifras del año pasado, la actual administración no puede tomar control absoluto respecto de la actuación en lo que corresponde al comercio ilegal, por cuanto venía con un presupuesto que le dejaba en la administración anterior, que le amarraba las manos respecto, por ejemplo, de aumentar el número de personas que podían contratar para inspectores municipales o seguridad ciudadana. Ya de este año debiera también notarse la actuación del municipio. El dirigente cuestionó que herramientas aplicadas en otras regiones no se implementen con la misma fuerza en Antofagasta, pese a tratarse de medidas ya aprobadas en comunas como Santiago, Providencia o La Serena. Sin embargo, el análisis no es completamente alentador. Uno de los puntos que genera mayor inquietud es el aumento de los delitos asociados a drogas, que subieron un 8,2%. El incremento se concentra en tráfico, microtráfico y consumo en la vía pública. Aunque las cifras muestran una mejora en delitos de mayor connotación social, el debate se traslada ahora a la capacidad local para enfrentar fenómenos persistentes que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos. Una alianza que permitirá fortalecer la priorización y resguardando la salud de las comunidades expuestas. Se firmó el Convenio de Colaboración y Cooperación Intersectorial PAM en Atacama, un trabajo que aborda las necesidades mineras más relevantes para la salud y el medio ambiente en la región.
Se lo contamos gracias a la nota de Holvet TV. Con el objetivo de avanzar en una gestión integral y coordinada de los pasivos ambientales mineros en la región, distintas autoridades firmaron el Convenio de Colaboración y Cooperación Intersectorial PAM. Esta alianza permitirá fortalecer la identificación, priorización y tratamiento de estos sitios, resguardando especialmente la salud de las comunidades expuestas. De lo que se trata es de resolver el problema, o sea, una región y particularmente su capital, que apunta a proyectar el turismo, tiene que hacerse cargo de estos aspectos negativos. No es una buena imagen para la región de Atacama contar con tal cantidad de relaves. Este equipo obviamente se va a proponer trabajar de una manera muy realista, porque también tenemos que tener la colaboración de quienes son los propietarios de estos relaves, ¿ya? Que son los principales responsables respecto de los impactos que estos pasivos generan. Dado que estos pasivos fueron generados por empresas mineras, se iniciarán conversaciones con sus propietarios para coordinar las acciones de mitigación o reparación que correspondan. Son 138 relaves en distintas magnitudes que afectan a la salud de la población de la región. Y por lo tanto este convenio lo suscriben distintos servicios con el objetivo de acciones muy importantes, como por ejemplo generar una política regional de pasivos ambientales mineros y un plan de acción que permite ir abordar con distintos niveles. En este trabajo conjunto, la Seremi de Minería coordinará acciones con los gremios del sector, mientras que la Seremi de Salud aportará desde el ámbito sanitario ambiental, facilitando información relevante. En tanto, Medio Ambiente liderará la elaboración de la política de sitios contaminados y un plan de acción regional para Atacama, con participación ciudadana y foco en los sitios más críticos. Esta es una mesa intersectorial, ¿no es cierto?, donde tenemos varias seremías, está el gobierno regional, está la municipalidad también de la comuna. Y obviamente que nosotros tenemos cierta relación con las empresas mineras, tratar de hacer los acercamientos cuando corresponda. Existen modificaciones al Decreto Supremo 248, que está en proceso de toma de razón en la Contraloría, y que es el que está dando los lineamientos de los relaves futuros. Con una vigencia de 4 años, este convenio marca un paso concreto para abordar los pasivos mineros más relevantes para la salud y el medio ambiente en la región de Atacama. Una noticia positiva para los iquiqueños es que 9 calles del sector norte céntrico serán mejoradas como parte del proyecto del gobierno regional de Tarapacá en su última etapa. Además, se dará inicio a un nuevo proyecto para trabajos en distintos sectores de la ciudad. Iquique TV nos entrega detalles. 9 calles del sector norte y céntrico de Iquique serán mejoradas gracias a la última etapa del proyecto que financia el gobierno regional de Tarapacá, ejecutado por el Servio y que asciende a casi 2.300 millones de pesos. El proyecto intervendrá en esta etapa Aníbal Pinto, Patricio Lynch, Ramírez, Vivar, Barros Arana, Óscar Bonilla, La Torre, Riquelme y JJ Pérez. Estamos dando inicio a esta última etapa denominada tramo 3, que corresponden a cerca de 2.200 millones de pesos, de un total de 6.000 millones de pesos en inversión regional que va a venir precisamente a mejorar las calzadas de la ciudad y que es parte de los desafíos que tenemos como región. Son calles que estaban en muy mal estado y son muy requeridas para el tema de los colegios, el tema del céntrico. Así que estamos contentos de echar a andar este proyecto. Tiene una fecha de 1 año de ejecución casi, pero es importante señalar que cada tramo son generalmente entre 1 y 2 semanas. No es que un sector esté cerrado 1 año. Acá vamos a estar un par de semanas, después en la calle adelante un par de semanas. Y lo que hicimos, por ejemplo, en Segers, que para no afectar tanto a la comunidad como de mucho tiempo, atacamos un par de calles, después nos vamos a otro sector, para tampoco afectar el diario vivir de esa familia en el sector. En los próximos meses se dará inicio a un nuevo proyecto, esta vez por casi 17.000 millones de pesos para trabajos similares en otros sectores de la ciudad.
Estamos hablando de una inversión histórica para Iquique respecto al mejoramiento de sus calles. Y este segundo gran plan que acaba de ingresar al gobierno regional va a ser revisado y probablemente en las próximas semanas va a ser ingresado al Consejo Regional. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a hacer cargo entonces de la otra cantidad importante de calles de la ciudad de Iquique, particularmente centro-sur, en aquellos lugares donde hoy día muchas veces la comunidad también ve que existen este tipo de eventos y genera un perjuicio. Los trabajos consideran sello asfáltico, recapado y repavimentación según las características estructurales de cada vía. Vamos interviniendo, como comenté, por sector para no afectar tanto a la comunidad porque están mucho rato, se complican con los vehículos. Esa es como una afectación que fuimos determinando para ir afectando de manera más acotada en cada uno de los sectores. Las autoridades insistieron en que este tipo de trabajos siempre afectan a los subvecinos, pero que por lo mismo se programan para que sean resueltos en pocos días. Esperamos que el ejercicio de ejecución de estos proyectos impacte lo menor posible la calidad de vida de los vecinos, pero no hay otra manera de poder reparar las calles que no sea generando algún tipo de afectación. Así que lo que esperamos es que exista una coordinación, un sentido de empatía por parte de la empresa que está trabajando, de las instituciones que se van a ver afectadas durante ese plazo de ejecución, pero sobre todo de confianza de que nos estamos haciendo cargo de uno de los mayores problemas que tiene la ciudad y es particularmente sus calles y cómo conecta el transporte público, cómo el uso de vehículos particulares se ve afectado. Las obras estarán a cargo de la empresa Bitumix S.A. y contemplan un plazo de ejecución de 360 días corridos. En Chile los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Sé responsable de tus acciones. El 99,7% de los incendios son provocados por personas. Por eso no quemes basura, es ilegal. Evita el uso de fuego al aire libre en días de altas temperaturas y fuertes vientos. CONAF nos recuerda que prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Hacemos una pausa, continúen con nosotros. Creo que es todo, Luis. Última hora, se reporta un incendio fuera de control. Las autoridades lo han llamado incendio Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Una de emergencia por incendio, Luis Díaz. Residentes y animales escapan de la... Luis Díaz nos quitó todo. La casa, los animales, todo. Incendio Luis Díaz arrasa con más de 3.000 hectáreas. Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Si ves un incendio, llama a CONAF. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Bien, a continuación le damos la bienvenida a este espacio dedicado a la salud. Aumentan los diagnósticos de otitis en esta época del año. Y es una de las enfermedades más comunes y puede producir un dolor intenso en los oídos acompañado de otros síntomas molestos. Hoy despejaremos dudas junto al doctor Raimundo García, otorrinolaringólogo del Centro del Oído de Clínica UANDES. Doctor, bienvenido a Portavoz Te Cuida. Gracias por estar junto a nosotros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Doctor, nos gustaría saber qué es puntualmente la otitis. Ya, bueno, es que la otitis técnicamente significa inflamación del oído y anatómicamente el oído se divide en tres zonas: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Lo que conocemos comúnmente como otitis puede ser una otitis externa, que es la otitis del verano, que tiene que ver con la humedad, con las piscinas, con las vacaciones en la playa, y la otra es la otitis media, que es la típica de los resfríos del invierno. Entonces ahí no las puede diferenciar un poco, pero son dos zonas anatómicas diferentes. Entonces, en esta época del año, doctor, la que aumenta es precisamente la otitis externa, ¿cierto? Exactamente, la otitis externa, del tímpano hacia afuera. ¿Y una otitis externa no tratada o maltratada podría derivar en una otitis interna? No, eso es muy raro, a no ser que haya alguna condición anatómica como el tímpano perforado, por ejemplo, inmunosupresión, pero eso es muy raro.
se puede complicar, que también es raro, pero la otitis externa se complica hacia afuera, se va como a la piel, se puede poner roja o puede dar fiebre. Esos son signos de complicaciones. Es Pero cierto que a hacia los adentro, niños, ¿sí? no, que hacia adentro es raro. Ah, perfecto. Y doctor, ¿es cierto que a los niños les afecta más o simplemente los niños son más descuidados de repente al salir de la piscina o pasan más tiempo en el agua que los adultos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? O sea que hay varias cosas. Uno, como el principal factor de riesgo es la humedad, y en general a los niños son los que pasan horas en el agua, eso es verdad. Y eso, la humedad con el agua, el calor, alteran las barreras protectoras del oído y esos son un factor predisponente muy importante para la otitis. Y lo otro también es que hay factores anatómicos, que uno de los cuales es el tamaño del conducto, y que al ser más pequeño es más fácil que la humedad quede atrapada. Entonces son las dos cosas al final. Ah, perfecto. Bueno, porque tengo un dato igual que me gustaría compartir con la gente y que usted nos diga si es así o no, que un 70% de niñas, niños entre 0 y 7 años sufrirá durante este periodo de su vida otitis, al menos alguna vez. Es que depende de lo que considera una otitis. Como te decía, si sumamos todas las otitis media, aguda, otitis media con efusión, otitis externa, sí. Pero la estadística general lo que dice es que el 10% de la población sufrirá de la otitis externa alguna vez en su vida. Sí. No sé, el 70% es un poco inflado, quizás, pero si sumamos todas las otitis, puede ser. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Tengo entendido que no solamente se presenta con dolor de oídos, ¿es así? Así es. Si bien el principal síntoma es el dolor, hay muchos otros que pueden ayudar a orientarnos, sobre todo que es la otitis externa. Pueden ir desde, por ejemplo, la picazón, el prurito de oído, la secreción, salida de secreción a través del oído, que puede ser de diferentes características, que eso nosotros denominamos otorrea, que es ¿no es cierto?, la salida de líquido por el oído. Te dije el prurito, el oído tapado, cuando el conducto se inflama y está lleno de esta secreción, no deja entrar el sonido, entonces el oído también se tapa. Y creo que esas son las principales. Sí. Entonces, si hablamos de fiebre, si hablamos de mareos, ¿estamos hablando de otro tipo de otitis o de otro tipo de enfermedades? Si hablamos de mareos, es otro tipo de otitis, efectivamente. El mareo en general es una complicación de la otitis media. Como está en el oído medio, se va hacia adentro y ahí afecta el oído interno y ahí produce mareo. La fiebre puede ser de cualquiera de las otitis, pero en el caso de la otitis externa, si hay fiebre es un signo de complicación, porque la otitis externa no complicada no da fiebre. Entonces, una persona que ya tuvo otitis externa, ¿es más propensa a volver a tener? No necesariamente, pero sí tienen que ver con factores anatómicos que no pueden modificarse. Por ejemplo, acá en Chile es muy común la exostosis, que es el crecimiento benigno de los huesos del conducto, que hace que se estrechen. También le dicen el oído del surfista. Es una predisposición anatómica que la va a tener y lo hacen predisponente a tener otitis externa. Lo mismo que hay como cosas conductuales, lo que hablamos antes, los niños en verano con las piscinas o los nadadores sí tienen predisposición, pero si algo que tuvo, por decir, por mala suerte, no tiene por qué hacer de nuevo en la vida. Y doctor, ¿tiene que ver el que una piscina tenga más o menos cantidad de cloro, por ejemplo, con la otitis? No, hasta donde yo sé, no. El cloro en sí es un irritante de la piel y podría, al ser más irritante, hacer que uno se rasque la piel y se rompa, y al rascarse, este traumatismo en una piel húmeda produce las microheridas que permiten la entrada al organismo. Entonces, teóricamente, si tuviera mucho más cloro, pero cloro a niveles industriales, sí, podría ser, pero en general, como se maneja los niveles de cloro, son por igual. ¿Y la temperatura del agua? Si el agua es fría, si uno se baña en agua
más fría en el mar o en el, no sé, ríos, puede ser que también contribuyan a que una persona tenga otitis posteriormente. Pero al revés, sería el agua cálida, porque piensa que esto necesita el crecimiento de microorganismos y los microorganismos en general crecen más en temperaturas más cálidas. Pero igual, o sea, pues son equivalentes. Lo que empeora todo es como el clima cálido. El que el agua esté cálida, el ambiente esté cálido, como lo típico de las vacaciones que se van al Caribe o Brasil. Sí. Esas playas ahí hay más riesgo de la otitis externa. Perfecto. Y me gustaría que desmitifiquemos también, doctor, porque hay métodos caseros que nos hacían las abuelitas, el cucurucho quemado. Usted como especialista, ¿qué opina de esto? ¿Qué hay que hacer en caso de que un menor de edad o cualquier persona en realidad esté presentando ya molestias en el oído? Que además que es tan doloroso y tan incómodo que a veces uno siente que no puede ni mover el cuello. Sí, bueno, siempre que haya dolor, lo que hay que hacer es dar analgesia. Hay paracetamol, es un buen analgésico, ibuprofeno podría ser también. Nunca, y ahí por favor, nunca meterse cosas al oído, trajinarse el oído, echarse gotitas, porque todo eso es lo más probable que lo empeore. Lamentablemente, esta es una patología que requiere al especialista que pueda, ya sea el pediatra o el otorrino, que pueda mirar el oído, hacer el diagnóstico y dejar el tratamiento. Y si el oído está muy cerrado, que es imposible mirar, nosotros tenemos acá instrumentos especiales que podemos limpiar, debridar, que es como limpiar la herida y después administrar el medicamento. Así que lamentablemente no es una patología que se pueda tratar sola en la casa, requiere consulta médica. ¿Y qué les dice a las personas que están yendo de campamento, que van a estar, no sé, acampando en algún lugar más alejado tal vez de un centro médico? ¿Alguna recomendación? Sí, como todo en medicina, lo mejor es la prevención. Entonces, si uno sabe que el principal factor de riesgo es la humedad, que hace que actúe como caldo de cultivo en esta zona y que nosotros tenemos una barrera protectora, que es la piel con el cerumen, la idea es dejarlo tranquilo. O sea, no meterse cosas al oído, como decía antes, pero antes de que haya otitis, o sea, cuando uno tiene ningún síntoma, no meterse nada al oído, no usar cotonitos, no rascarse el oído, y cuando por la piscina, por el río, por el agua, está húmedo el oído, secarse por fuera nomás, sin meterse nada adentro, y si sigue estando húmedo, uno puede usar secador de pelo, pero nada que toque el oído. El oído es muy sensible, muy delicado, y como decía, con la humedad pasa esto que la piel se macera, se pone esta, ¿no es cierto? ¿Se ha fijado cuando uno se baña mucho rato? La piel de los dedos queda como gordita, como más blandita. Sí. Ya, eso mismo le pasa al oído con la humedad. Entonces, si uno empieza a trajinar, a rascarse, a secarse, meterse paitos de fósforo que se meten, eso es mucho más fácil que se rompa y más fácil que a través de esta herida entre la infección. Y el uso del cotonito que nos mencionaba, ¿bajo ningún caso? ¿No? Cuando uno sale de la ducha de repente, ¿no? Bajo ningún caso, no. O sea, a nosotros nos da trabajo porque nos manda pacientes, pero a los pacientes nos le hace bien. Así que se recomienda que no. De hecho, hay un viejo dicho que dice, los oídos se limpian con los codos. Los invito ahí a tratar de limpiarse el oído con su codo. O sea, no lo haga. Ni lo intente. Doctor, le agradecemos muchísimo por estas recomendaciones muy claras, muy útiles. ¿Cómo podemos contactarnos con ustedes en caso de que tengan más dudas las personas que quieran conocer un poco más? Bueno, a través de la página web se puede pedir ahora con cualquiera de nosotros de otorrino, que estaríamos más que felices de verlo. También hay un call center en que pueden llamar para pedir hora, y también si quieren más educación en las redes sociales de la clínica y en la misma página hay algunas cápsulas de contenidos que pueden revisar si tienen alguna duda. Muchísimas gracias, doctor. De nada, muchas gracias de nuevo por la invitación. Que esté muy bien. Igualmente. Ahí estábamos conversando entonces y siguiendo las recomendaciones junto al doctor Raimundo García, otorrinolaringólogo del Centro del Oído de la Clínica Universidad de los Andes. Hacemos una pausa nuevamente y al retornar continuamos con la información aquí en Portavoz Noticias. Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia.
Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Y estamos de vuelta con la información. El Ministerio de Obras Públicas inició las obras de mejoramiento de la ruta U500 sector Pilauco para conectar el norte de Osorno con la ruta 5 Sur. Este proyecto contempla una inversión que supera los 57.000 millones de pesos entre obras y expropiaciones. Se lo contamos a continuación en la nota de Vértice TV. El Ministerio de Obras Públicas dio el vamos al inicio de las obras de la ruta U500 sector Pilauco en la entrada norte de Osorno. El fuerte crecimiento residencial de la ciudad, en particular en el entorno del camino Pilauco en las proximidades de la ruta, impulsó la necesidad de ampliar a una doble calzada en longitud de 3,7 kilómetros aproximadamente desde el fin del área de concesión de la ruta 5 hasta pasado la calle Bulnes. Bueno, un gran significado, es un nuevo acceso desde la Ruta 5, ahora por el norte de la ciudad, una obra que en total va a sumar 60.000 millones de pesos aproximadamente, entre las obras y las expropiaciones, aquí para hacer una doble vía de alto estándar como estamos ejecutando, 3,7 kilómetros, pero con un puente nuevo, y con una ruta realmente de muy alto estándar. Eso significa invertir hartos recursos que van a permitir mejorar mucho la conectividad de la ciudad desde su acceso norte. Así es que muy contentos, estamos con una cartera de obras bien nutridas acá en esta provincia. Las obras, que implican una inversión de 42.000 millones de pesos más otros 15.000 en expropiaciones, consideran también la construcción del puente Freire cruzando sobre el río Damas en reemplazo de la actual pasarela peatonal existente y un paso inferior para desnivelar el ramal que conecta la ruta U150 con el puente Freire, ramales y lazos asociados. Muy contento porque esta obra que la iniciamos hace varios años atrás, que a veces se tornó un poco difícil y compleja, hoy día vemos que se inicia, ¿cierto?, con toda la fuerza. Este inicio, sin lugar a dudas, nos va a cambiar la vida en torno, ¿cierto?, a lo que es el acceso a Osorno. Una obra que materialmente contempla un sinnúmero de obras adicionales que tienen que ver, ¿cierto?, con el paisajismo, con la arquitectura, todo esto que hace bonita la ciudad. También genera empleo para muchas personas durante 3 años y también, ¿cierto?, va a generar soluciones viales importantes para Osorno. No viene a solucionar el 100%, como usted bien lo plantea, ¿ya? No, eso falta mucho, porque tenemos que planificar muchas cosas más en torno a la ciudad. Pero, sin embargo, nos va a ayudar bastante en materia, ¿cierto?, de conexión con la Ruta 21. Las obras, que se esperan concluyan en julio del año 2028, generan aproximadamente 150 empleos directos al mes. Prontamente las escuelas iniciarán un nuevo año de actividades, lo que representa un desafío significativo para las niñas, niños y familias que enfrentan esta experiencia por primera vez. Desde Fundación Integra y Fonoinfancia entregan recomendaciones para favorecer un proceso de adaptación cuidadoso. Canal 2 de San Antonio nos invita a ver la siguiente nota. Para niñas, niños, familias y comunidades educativas, el ingreso a la escuela puede marcar el inicio oficial del año. Atrás quedan las vacaciones con momentos de mucha actividad y otros donde el descanso y el ocio fueron los protagonistas para dar paso al uniforme y a los cuadernos. Para quienes cursan niveles superiores puede ser una experiencia habitual, pero ¿qué sucede con quienes dejaron el jardín infantil y tendrán su primer día de clases? Desde Fundación Integra y el programa de asesoría psicológica no presencial, Fonoinfancia, destacan que en este proceso es fundamental el acompañamiento y contención emocional que niñas y niños reciban de sus madres, padres o personas significativas. Es posible que las amistades con las que compartieron en el jardín infantil no estén presentes, por lo que deberán construir nuevos vínculos en un entorno distinto con otros equipos educativos y nuevas dinámicas. Este acompañamiento se enmarca en el enfoque de derechos que reconoce a niñas y niños como sujetos activos, con derecho a ser escuchados, a expresar sus emociones y a recibir orientación
educación respetuosa, acorde a su etapa de desarrollo. Desde esta perspectiva, la crianza respetuosa promueve relaciones basadas en el buen trato y la empatía, fortaleciendo su autonomía y seguridad emocional frente a nuevos desafíos. En este sentido, Fundación Integra y Fono Infancia destacan algunos aspectos que pueden considerar las familias en la antesala del primer día de clases. Conversar con niñas y niños sobre cómo prepararse para este inicio de año escolar, explicar que en este nuevo espacio aprenderán contenidos diferentes, anticipar los cambios de normas, funcionamiento y exigencias propias del nuevo nivel, preparar en conjunto la mochila, el uniforme y los útiles escolares, días antes del inicio de clases, adaptar gradualmente los horarios de alimentación y sueño, resaltar aspectos que cambiarán, por ejemplo, usar uniforme o ir al baño solos. Si es posible, visitar la escuela antes del inicio de clases y recorrer sus espacios. Revisar con las niñas y niños el entorno para identificar referencias claves. Si es posible, acompañe a niñas y niños a su nueva sala de clases los primeros días. Tras volver de la escuela, conversar con niñas y niños cómo fue la jornada y cómo se sintieron, y reafirmar que las personas adultas estarán disponibles para escuchar y apoyar cuando lo necesiten. Por último, desde Fundación Integra y Fono Infancia, recordaron la importancia de estar disponibles para acompañar a las niñas y niños ante los cambios que se avecinan, lo que permitirá reforzar los aspectos positivos de este proceso, fortalecerá en ellas y ellos su autonomía, expresión, creación y descubrimiento de nuevos intereses, sus habilidades para tolerar frustraciones y expresar sentimientos, habilidades fundamentales para esta etapa. En caso de requerir orientación sobre este tema o crianza respetuosa, las familias pueden recurrir al programa de asesoría psicológica especializada, Fono Infancia, llamando de forma gratuita al teléfono 800-200-818 o a través del chat disponible en www.fonoinfancia.cl. Y llegamos al cierre de esta edición de sábado. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que mañana tenemos un espacio dedicado a la literatura y conversamos con grandes escritores chilenos. Los esperamos. También pueden encontrar la información de nuestras regiones en nuestra página portavoznoticias.cl. Que estén muy bien. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y CONAF presentó Portavoz Noticias.